Bien, decía, mi nombre es Axel Estrada, director de desarrollo de productos. Trabajo para la empresa Byte, una empresa que se dedica al desarrollo de soluciones de software. Tenemos más de 34 años en el mercado, desarrollando soluciones para diferentes industrias como banca y telecomunicaciones, las dos grandes principales. Tenemos presencia en más de 16 países en Latinoamérica. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la eficiencia operativa. Podemos definir la excelencia operativa desde el concepto de conciliaciones como la capacidad de una empresa o una entidad para realizar de manera eficiente, precisa y consistente los procesos de conciliación, que son muy importantes para la salud financiera de cualquier organización. Y también podemos definir qué es la combinación de eficiencia, precisión y transparencia que nos permite operar de una manera precisa y, por supuesto, diferenciarnos de la competencia. Ese es desde el ámbito del mundo de las conciliaciones, como lo percibimos. Podemos imaginarnos a una especie de reloj muy fino con muchos engranajes, donde cada engranaje es una de las áreas de la organización, que tienen que trabajar de una manera precisa y consistente para poder generar buenos resultados. Así de importante es el proceso de conciliación, y muchas veces son unos procesos que están muy descuidados en las organizaciones, que si bien es cierto se hacen y se ejecutan todos los días, se ejecutan de una manera empírica y no tenemos la eficiencia que se necesita para una verdadera transformación digital. Vamos a hablar sobre los pilares de la eficiencia y excelencia operativa. Podemos hablar de la estandarización, vamos a hablar de la automatización también, de la tecnología, el monitoreo y la mejora continua. La idea es compartirles buena de nuestra experiencia en procesos de automatización de los procesos de conciliaciones, donde hemos encontrado algunos desafíos muy importantes que seguramente se van a identificar con ellos, pero también algunas herramientas que les pueden ayudar a sobrellevarlo y a prepararse para un plan de automatización de los procesos. Si hablamos del pilar de estandarización, nos referimos a primero tener documentados los procesos, que es una de las cosas que hemos vivido nosotros en los proyectos de automatización, donde arrancamos con un proyecto y empezamos los workshops para definir dónde están las fuentes de información, cuáles son las llaves que se utilizan para poder hacer el cruce de la información, y pues nos topamos con la sorpresa que no están documentados. Y entonces, una de las cosas que tenemos que hacer cuando nos embarcamos en un proyecto de automatización de conciliaciones es precisamente documentar los procedimientos y los flujos de trabajo que se tienen para que sean consistentes y uniformes. Queremos garantizar que las conciliaciones se realicen de una manera muy estándar, precisamente para que todo sea más fácil dentro de la organización, para que sea más fácil la automatización también. Tenemos que mejorar prácticas implementando las recomendaciones de la industria, y eso tenemos que plasmarlo precisamente como parte de los estándares que estamos definiendo para los procesos de conciliación. También nos va a ayudar el documentar estos procesos de conciliación a poder capacitar y transmitir el conocimiento a las demás personas que ayudan en esta tarea tan complicada de los procesos de conciliación, y no tener una dependencia, como la tenemos muchas veces, centralizada en una o dos personas, que finalmente si esas personas están de vacaciones o una de ellas nos renuncia, pues se convierte en un problema para la organización. En general, lo que se busca con la estandarización es mejorar la eficiencia operativa y tener un respaldo a la hora de que haya una oportunidad de mejora, o incluso que una persona ya no sea parte del equipo, que tengamos que impulsar o incrementar nuevos canales. Toda esa estandarización nos ayuda. ¿Qué herramientas y recomendaciones tenemos? Es definir el proceso as is. Como decía, hemos tenido experiencia con diferentes implementaciones y pareciera ser que todo está ordenado en la casa y solo es de decir, bueno, instalemos una herramienta que nos permita con la automatización, pero en la realidad no saben las personas cómo se hacen las conciliaciones. Llegamos a los workshops y nos dicen, bueno, ¿quién era el que veía este tema? ¿Y de dónde es que salía tal información? Por ejemplo, los pagos. No recordamos cuál es la llave de conciliación.
Entonces es importante que si nos vamos a embarcar en este proceso de automatización, como decía, empecemos a definir claramente el flujo de trabajo. ¿Cómo estamos en este momento y hacia dónde queremos llegar? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, las personas que trabajan en el área financiera, probablemente de recaudo, de repente no dominan muchas herramientas, pero podemos empezar con un diagrama de flujo básico donde podamos documentar todos esos pasos que se hacen. Definir los lineamientos es de suma importancia para que cuando implementemos nuevos sistemas o hagamos cambios a los sistemas existentes, tengamos las reglas claras de que tenemos que generar data que sea una data válida y que sea fácil de cruzar contra otras fuentes de datos. Porque muchas veces agregamos nuevos canales, nuevos sistemas, pero no nos entregan la información de manera consistente. Entonces, como parte de la estandarización, tenemos que generar algunos lineamientos y tenerlos bien claro para que cualquier sistema se alinee a esas políticas para que podamos nosotros más adelante automatizar el 100% de los procesos de conciliación. Tenemos que involucrar a todas las áreas, por supuesto. Siempre están las áreas de recaudo, de contabilidad, el área financiera, el área de servicios. Todas las áreas que se vean involucradas dentro de todo este proceso end-to-end del proceso de conciliación tienen que involucrarse para que puedan aportar en esa documentación del proceso, en especial el ASIS y el TUI. Tenemos que capacitar al personal también. Y tenemos que trabajar en la cultura, porque también nos hemos topado, y es muy importante que tengamos en cuenta, que cuando hablamos de automatizar un proceso, en especial los procesos de conciliaciones, los responsables de esa área se vuelven herméticos, porque dicen, me van a quitar el trabajo. Entonces, no comparten esa información. Y eso genera un problema a la hora de documentar y querer automatizar, porque siempre se quieren quedar con una parte. Pero si nosotros trabajamos y los capacitamos y los orientamos bien, van a entender que la automatización los va a liberar a ellos de las tareas manuales para que empiecen a hacer tareas que generan más valor para la organización. El siguiente pilar que tenemos es la tecnología. Tenemos que aprender a utilizar la tecnología y tenemos que apalancarnos de las empresas que nos ofrecen soluciones ya probadas, con procesos realmente productivos que nos ayuden a esta automatización. Entonces, no se trata de automatizar por automatizar o incluir cualquier tecnología, sino se trata de escoger a un proveedor que nos pueda ayudar y que tenga mucha experiencia con esto. Las herramientas que vamos a seleccionar tienen que adaptarse, ser flexibles, porque si bien es cierto en un inicio podemos hablar de que tenemos, voy a hablar de pagos en este caso, 5 canales de pagos, eso va a ir evolucionando. La transformación digital, la adopción de nuevos canales, de nuevas formas de pago, van a hacer que nosotros empecemos a recibir más transacciones y esas transacciones pueden venir en diferentes formatos, las llaves pueden ser diferentes. Y la herramienta que seleccionemos tiene que darnos esa flexibilidad para que no tengamos que estar haciendo adecuaciones al software que finalmente se conviertan en un problema de tiempo y de costo también. La solución que seleccionemos tiene que poder integrarse con nuestros sistemas existentes. Idealmente pueden ser con Open APIs, por ejemplo, pero podría ser también a través de ficheros. Tiene que darnos esa flexibilidad para poder rápidamente construir y automatizar nuestros procesos de conciliación. Hay herramientas que podemos utilizar también como el RPA, y aquí quiero hacer un comentario muy importante. Se ha usado mucho el RPA para automatizar los procesos de conciliación. Sin embargo, el RPA debería ser un complemento a una solución especializada de conciliaciones para poder generar el valor y la automatización que se espera. El RPA por sí solo nos ayuda a replicar, a automatizar algunas tareas que hacemos manualmente, ¿verdad? Puede conectarse, leer un Excel, alguna tabla, pero carece de otras capacidades que una herramienta especializada tiene, como por ejemplo la trazabilidad, la seguridad, la generación de informes, la actualización automática de los asientos contables, por ejemplo. Entonces, el RPA debe verse para la automatización de los procesos de conciliación como una herramienta más complementaria. Podemos implementar Machine Learning también, que nos pueda predecir o sugerir
algunas coincidencias o que nos ayude a identificar algunas diferencias. Podemos utilizar Machine Learning también para poder leer unas imágenes de algunas facturas, recibos, algunos cheques, que convierta esa información visual en texto y que puedan llegar al sistema para la automatización de las conciliaciones. Las Open APIs también están muy de modas, ¿verdad? Es importante que empecemos a seleccionar nosotros sistemas que implementen Open APIs, porque al ser APIs estándares para los pagos, por ejemplo, podemos capturar toda la información que se necesita para poder hacer correlación con otras fuentes de información de la empresa. Y por último, como decíamos, los sistemas especializados son la clave. Busquemos soluciones que se especialicen en las conciliaciones porque nos van a ayudar a automatizar más rápido estos procesos tan importantes de negocio. El otro pilar que tenemos es el monitoreo. Para poder alcanzar la automatización de las conciliaciones es importante hacer monitoreo constante, no solo del resultado de los procesos de conciliación, sino también del proceso de negocio de la conciliación, el end-to-end, revisarlo. Porque podemos saber nosotros, a través de los indicadores de desempeño, qué es lo que está pasando, si somos eficientes, si hay muchos errores, ¿verdad? Y en base a eso vamos a poder tomar algunas decisiones. Algunos KPIs que podemos implementar, por ejemplo, es el tiempo promedio que toma una conciliación. Conforme vayamos automatizándola, conforme vayamos mejorando el proceso, ese KPI va a ir mejorando también. La tasa de conciliación es exitosa, la tasa de errores también es importante estarla monitoreando para saber cómo están funcionando nuestros procesos de conciliación. El tiempo de respuesta para tener las discrepancias es un KPI muy importante también para ver si tenemos que hacer algunas mejoras a los procedimientos, algunos manuales que van a quedar para identificar esas discrepancias o hacer mejoras a las soluciones que tenemos actualmente como los sistemas core o los sistemas ERP. Por último, el volumen de conciliación es otro de los KPIs que recomendamos nosotros para poder monitorear todo el proceso. El otro pilar, como cualquier proceso de transformación digital y de mejora, es precisamente la mejora continua. La fuente de información que vamos a obtener nosotros para este proceso son los KPIs que habíamos hablado hace un momento. Hay que analizarlos, hay que estudiarlos, hay que retroalimentarse también de todas las áreas. Cómo las áreas están percibiendo el proceso de conciliación. Podemos tener muchos insights por esas áreas como para poder implementar mejoras. Auditorías internas nos van a ayudar a identificar precisamente si todo está funcionando bien o si hay alguna deficiencia dentro del proceso. Y por último, implementar el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar, que es parte esencial para la mejora continua. Siempre basándonos en la lectura de los indicadores de desempeño, en el feedback que podemos recibir de las diferentes áreas del negocio. Por último, este pilar es la automatización, que es parte esencial de esta charla. Es la clave para mejorar la eficiencia operativa. ¿Ok? Hay muchas herramientas que podemos utilizar para esto. Herramientas, como decía, especializadas, que nos ayuden a identificar las diferencias, que nos ayuden a validar también la información, que sea consistente, que lo haga de una manera rápida, que me pueda generar informes de cuál es el estado de los procesos, que me permita reducir tiempo, recurso y eliminar las tareas manuales que comúnmente se llevan las personas encargadas de la conciliación, hasta un 75% probablemente de su tiempo haciendo tareas, su día a día, y sobre todo sobrecargándoles el trabajo cuando hay cierres, cuando hay cortes, fin de mes, que hay que generar los informes financieros, hacer los cuadres, es donde más pierden tiempo. Pero automatizando todo ese proceso podemos ahorrar mucho tiempo, riesgos también. No es lo mismo tener todo automatizado, porque estamos asegurando que la información es consistente y verídica, a tener a una persona haciendo un proceso manual donde podría modificar algún dato, un cero que le pudiera agregar a alguna operación, es de mucho riesgo. Y tenemos que cuidar mucho precisamente la salud financiera de la empresa.
Las herramientas que recomendamos pues son las de eliminación de tareas manuales, la mejora de procesos internos, por supuesto seleccionar las soluciones especializadas y correctas y aprovechar la tecnología que se tiene de punta. Apalancarnos en soluciones de tipo SaaS, por ejemplo, para poder echar a andar una solución de automatización lo más pronto posible. Podemos tomar aquí una decisión y cometer el error de repente de decir, bueno, yo quiero hacer mi propio proceso de automatización, quiero hacer mi propia herramienta, pero finalmente si no es nuestro core business, vamos a gastar mucho tiempo, esfuerzo, recurso, de repente en una solución que no va a ser tan flexible y cada vez que venga un cambio voy a tener que invertir otra vez tiempo, costo y dinero. Entonces, las implicancias de la excelencia operativa podemos mencionar que vamos a contar con eficiencia, precisión, consistencia, transparencia a la hora de generar los informes. Vamos a tener los estados de las conciliaciones actualizadas, vamos a tener la información verídica, consistente, vamos a reducir los errores, en especial los errores manuales y el riesgo al fraude. Y por supuesto vamos a contar con un proceso totalmente automatizado de las conciliaciones. Bien, ahora, después de comentarles sobre los pilares de la automatización, quiero comentarles sobre una solución precisamente que nos permite automatizar el end-to-end de los procesos de conciliación. Consensus es una solución que permite automatizar el end-to-end, como decía, desde la extracción de la información de las fuentes externas a través de diferentes formatos, haciendo el cruce de información automáticamente y generando reportes, dashboards y también algo muy importante para nosotros, los asientos contables que actualizan la contabilidad al ERP automáticamente, lo cual nos permite automatizar de inicio a fin todo el proceso de conciliación. Algunos casos de uso de las conciliaciones y la experiencia que hemos tenido nosotros, estamos hablando de estas industrias, telecomunicaciones, banca y finanzas, retails, aseguradores. No voy a entrar en detalle en cada una de ellos, seguramente ustedes las conocen. Pero tenemos las conciliaciones de recaudo, de cartera, de pagos, de ciclos, de cuentas contables, cuentas transitorias, créditos, de seguros. En general, hay una serie de conciliaciones que se tienen de acuerdo a cada una de las industrias y cada una tiene sus desafíos. Sin embargo, todas comparten algo en particular y son los 3 pasos que comentaba hace un momento: la extracción de la información, el cruce de la información y la generación de entregables o las acciones que se toman de forma automática para poder impactar a otros sistemas de la organización y con eso cumplir todo el ciclo de automatización. Las principales capacidades de consensus, leyendo acá, vamos a hacerlo así. Permite el cálculo de comisiones. Muchas veces nosotros nos topamos con transacciones que llegan a nuestro sistema que no coinciden porque se les fue aplicada una comisión, por ejemplo. Y entonces generamos muchas diferencias como parte del proceso de conciliación, lo que nos toma mucho tiempo en poder resolverlas. Esta herramienta permite calcular esas comisiones y determinar si es que el sistema que me está generando la información ya tiene un cálculo de comisión o no, y con eso reducir las diferencias para poder hacer un neteo mucho más rápido del proceso de conciliación como tal. Permite el cálculo de comisiones de manera fija, variable, con porcentajes, lo cual le da una muy buena flexibilidad. Cuenta con procesos para configurar y diseñar las conciliaciones, procesos que permiten definir las llaves de forma dinámica, múltiples llaves de conciliación, soporta múltiples monedas también, permite automatizar también la extracción de los datos, decirle al sistema, ¿sabes qué? Todos los lunes o todos los primeros de cada mes a tal hora ejecuta el proceso de extracción de información. Lo mismo pasa con el cruce de la información. Puede esperar cierto tiempo para poder hacer los cruces y con eso evitar precisamente
generar alertas de que los procesos de conciliación no están siendo procesados de manera eficiente y correcta. Tiene un dashboard donde podemos ver todo el estado de las conciliaciones. Si hay diferencias, vamos a poder atender y subsanar esas diferencias. Vamos a poder tener toda la auditoría de lo que pasa con esos registros. Como decía, cuando tenemos nosotros un proceso manual, lo que pasa es de que pues puedo eliminar registros y hago que la conciliación cuadre. El efecto se va a ver después. Sin embargo, con un proceso como este no se puede hacer ese tipo de actualizaciones por abajo, como decimos comúnmente. Siempre va a haber una auditoría para que la conciliación quede subsanada y registrada. Y este es un factor muy importante porque nos permite entonces poder ir a actualizar automáticamente al ERP e incluso, si nosotros estamos en bolsa, poder generar los informes SOX que son necesarios para cumplir con esta norma. Entonces, Consensus, aparte de automatizar el end-to-end de las conciliaciones, también permite generar este tipo de información para alimentar otros sistemas y así complementar todo el proceso como tal, ¿no? Los dashboards, los reportes son muy importantes para poder darle seguimiento a los procesos de conciliación y por supuesto la seguridad es algo esencial, sobre todo en industrias como la banca, por ejemplo, donde es muy importante no tener acceso a la información de esta naturaleza. Tiene una seguridad basada en usuarios, roles, donde se le puede definir exactamente a qué opción del sistema o qué reporte un usuario va a tener acceso. Este es un diagrama conceptual de cómo se ve un proceso de conciliación, muy sencillo, por cierto. Acá quiero comentar que en serio se ve muy sencillo. El otro día definimos un proceso con un cliente que literalmente parecía un pulpo. Era una cosa demasiado grande y compleja. Se resolvió con Consensus, ¿verdad? Pero aquí solo para fines prácticos podemos ver que aquí tenemos Consensus. Básicamente tenemos un sistema A que genera información, un sistema B que genera información. En este caso es el detalle de movimientos. Tenemos los movimientos contables o las partidas que es generadas por el ERP. Tenemos el proceso de extracción, donde automatiza toda la conexión hacia un sistema externo, la extracción de los datos, los carga en el sistema, Consensus analiza a través de diferentes llaves, puede ser una, pueden ser varias, esto es dinámico, y finalmente entrega información para otros sistemas, reportes, dashboards, y puede generar la interfaz contable también para actualizar las cuentas contables dentro de nuestro sistema de ERP. Muy bien, ya finalizando, ¿por qué Consensus? Consensus nos ha permitido ahorrar hasta un 60% de costos de todo lo que implica el proceso de conciliación como tal. Esos costos abarcan desde la extracción de la información, las tareas que se hacen, estamos hablando de ahorro de tiempo y ahorro de costo, ¿ok? Perdón. En tiempo estamos hablando de un 70% menos de tiempo invertido por el personal que realiza esta tarea de conciliación, una reducción de errores del 50% aproximadamente, y hablamos de los errores de sistemas, porque el error manual acá ya no existe, a menos que sea generado a través de un informe que un sistema ejecutó. El 100% puede ser digitalizado de las fases propiamente de la conciliación, auditoría y trazabilidad. Y contamos con un modelo SaaS y un modelo on-premise sobre esta solución. Como comentaba, es muy importante ahora apalancarnos de los sistemas que se pueden implementar muy rápidamente. En vez de pensar en construir un software desde cero, pues busquemos una solución que se especialice en este tipo de actividades. Acá, esta gráfica nos muestra de todas las fases del proceso de conciliación cuántos son los ahorros y la eficiencia que podemos tener. Por ejemplo, vemos que hasta el 95% puede ser automatizado para la fase de extracción de la información. Para cargar la información se puede automatizar el 100%. Finalmente la aplicación lo hace automáticamente. La integración de los datos y el enriquecimiento de la información también se puede automatizar un 100%. Finalmente, la generación de asientos contables
100%, y lo único que no se puede automatizar al 100% es el análisis de diferencia. Si hay una diferencia, tiene que ser analizada y autorizada por un supervisor para poderle dar seguimiento a qué es lo que está pasando dentro de nuestros sistemas. Y finalmente, eso es todo. No sé si tienen alguna duda que pudiera atender.